Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya Joaquín hizo favor de presentarme. Mi nombre es Marco Sheckman, más conocido en la red como Natas o Natashell. Y bueno, espero me disculpen que voy a estar acá abajo un momento en lo que llegue alguien para apoyarme a mover las láminas. Y bueno, de lo que vamos a hablar un poco es de cómo generar rootkits en lo que es Linux. Les voy a mostrar parte de lo que es el proyecto de investigación que he llevado en los últimos meses. Y al final vamos a mostrar una pequeña prueba de concepto donde les voy a mostrar diferentes técnicas, ¿no? Alguna de ellas tiene que ver con esconder los procesos a través del BFS, otra de ellas tiene que ver con lo que es un Dynamic Hijacking de la Syscall Table para que ustedes la pueden encontrar en diferentes sistemas sin importar si es de 32 o de 64 bits y el cómo llegamos a ello, ¿no? Y vamos a ver una parte muy pequeña que tiene que ver con lo que es el análisis forense de este tipo de cuestiones, cómo podemos llegar a detectar rootkits en nuestro sistema. Bueno, vamos a ver un par de definiciones. Vamos a empezar primero con lo que es un rootkit. Sinceramente yo no tenía la imaginación suficiente para poder describirles lo que era un rootkit, así que acudí a la mejor amiga que es la Wikipedia, ¿no? Y según la Wikipedia nosotros podemos definir a un rootkit como un programa que nos permite un acceso de privilegio continuo a una computadora. Sin embargo, mantiene su presencia de forma oculta al control del administrador para corromper el funcionamiento normal. Generalmente nosotros utilizamos un rootkit una vez que nosotros ya obtuvimos privilegios como root y bueno, obviamente los instalamos para poder tener continuo acceso a él, ¿no? Ustedes saben que en este tipo de tecnologías o en lo que tiene que ver con la seguridad o inseguridad informática tenemos dos tipos de personas, ¿no? Los que son los hackers, por así decirlo, que se meten y después no están nada más para mostrar aquí estuvo Natas, ¿no? Sino ven más allá, ven para qué le pueden sacar jugo a la máquina y obviamente no te van a destruir el sitio. Y están por otro lado los que son lammers, los que son crackers, que lo único que están buscando en dado caso es llegar a tumbarte el sitio, ¿no? Bueno, en general nosotros podemos hablar de dos tipos de rootkits. Primero, los que viven en espacio de usuario. Más adelante voy a tratar de explicarles un poco lo que tiene que ver el espacio de usuario y el espacio de kernel. ¿Sale? Los rootkits de espacio de usuario son los que corren en Ring 3. ¿Esto qué quiere decir? Que corren en programas que se ejecutan directamente en los archivos de los usuarios. Por ejemplo, un Firefox, una librería, un LS, inclusive diferentes librerías, ¿sale? Estas están ejecutándose continuamente en espacio de usuario. Detectarlos es bastante sencillo. ¿Cómo los podemos llegar a detectar? Bueno, basta con que nosotros desde que instalamos el sistema operativo ya existen diferentes herramientas que permiten hacer un MD5 de los archivos del sistema, archivos de configuración y bueno, obviamente si nosotros cambiamos un archivo de sistema, pues el MD5 cambia, ¿no? Eso quiere decir que ya hay algo mal y entonces es muy sencillo de descubrir. El otro tipo de rootkits son los que corren en espacio de kernel. ¿Qué quiere decir esto? Que corren en Ring 0. Y lo que hacen es modificar las estructuras del kernel por sí mismo. Atrapan llamadas del sistema, etcétera. ¿Vale? Nosotros los podemos llegar a meter de dos tipos principalmente. En primer lugar, como LKM. ¿Qué es un LKM? Es un Loadable Kernel Module. Es decir, son módulos de kernel. Para los que han usado Linux, sabrán que un módulo es cualquier, en su forma más básica, driver del sistema operativo. En Linux ustedes saben que ustedes pueden instalar un driver y se lo montan en automático al sistema y no tienen que reiniciarlo, ¿sale? Y la otra es parchando directamente el kernel que está corriendo. Este último tipo de ataques no es muy común, ¿por qué? Porque una vez que se reinicia el kernel, bueno, el parche que se le haya metido directamente desaparece, ¿sale? El parche se hace directamente sobre RAM. ¿Cuáles son las funciones más comunes de los rootkits? En primer lugar, esconder procesos. A lo mejor nosotros queremos tener un puerto escuchando, nosotros queremos poner algo que esté detrás vigilando al usuario, inclusive un keylogger mismo, nosotros queremos esconderlos. Queremos esconder archivos de configuración, logs que se vayan manejando, diferentes rastros, queremos llegar a esconderlos. Conexiones de red. En la prueba de concepto vamos a montar un pequeño servidor que corre directamente sobre el kernel. Lo que nosotros vamos a querer es que ese servidor quede oculto completamente, ¿no? Que alguien no vea que hay una conexión directamente en ese puerto, a lo mejor escuchando.
Queremos manejar backdoors, que nosotros podamos llegar al sistema una vez más, que nos podamos volver a convertir en root si nosotros queremos cuando lo necesitemos, etcétera. Bueno, keyloggers y ya vimos lo del tema de root. Vamos a ver ahora los diferentes métodos de ataque para que nosotros podamos empezar a meternos en este tema de los rootkits. Bueno, existen diferentes métodos de ataque para que nosotros podamos llegar a ingeniárnoslas a implementar un rootkit. La primera es una modificación de las estructuras de datos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos escondiendo procesos, generalmente lo que se llega a hacer es modificarle la task struct. De esta forma, los procesos que están corriendo nosotros los podemos llegar a esconder sin que ninguno de los involucrados conozca que ahí vive uno de ellos, ¿sale? La otra es hacer una intercepción de las llamadas del sistema. Esto se le conoce como un hijacking de la syscall table, ¿sale? De esta manera nosotros a lo mejor cuando ustedes hacen una escritura, en vez de invocarse la escritura directamente del sistema, primero se invoca nuestra función y posteriormente se invoca ya la escritura del sistema original. Después la otra es un interrupt hooking. Muchas veces o muchos de los rootkits están enfocados en lo que son los sistemas Linux a hacer un hijacking de la interrupción 80. La interrupción 80 es la que permite hacer un traspaso entre el espacio de usuario y el espacio de kernel. La otra, bueno, como habíamos visto, es la modificación de memoria directamente del kernel, es decir, parchando directamente lo que es dev-kmem. La otra es hacer una modificación de lo que es el Virtual File System de los sistemas Linux. Existen dos Virtual File System muy importantes en Linux. El primero de ellos se llama proc, el segundo se llama sys. A través de estos file system, muchos de los detectores son como están buscando si existe rootkits conocidos o si existen diferentes cuestiones. Por ejemplo, los procesos se pueden esconder de manera muy sencilla modificando directamente estos archivos. Y por último, bueno, dos ataques más, que uno de ellos no aparece aquí porque ya no entró. Uno de ellos se llama Virtual Memory Subversion, que es presentar segmentos de memoria que nosotros queramos a los procesos que los están solicitando. De esta forma nosotros podemos presentar espejos o diferentes espejos que nosotros queramos manipularle a los procesos que los soliciten. Y el otro se llama atacar a través de los símbolos de debug del kernel. Muchas veces el kernel viene con símbolos de debug. ¿Para qué? Porque cuando se provoca un segfault, a través de los símbolos de debugging nosotros podemos tracear dónde estuvieron los errores. A través de estos mismos símbolos nosotros podemos inyectar llamadas de kernel de forma que provoquemos de forma maliciosa un kernel panic y esto provoque que se empiecen a arrancar funciones nuestras a través de estos símbolos de debugging. Bueno, vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con el kernel hacking. Bueno, en primer lugar tenemos que entender lo que les comentaba yo, que es el modelo del anillo, ¿sale? Intel maneja un modelo en su arquitectura que está compuesto por 4 anillos, desde el ring 0 hasta el ring 3, ¿sale? Entre más pequeño es el anillo, mayores privilegios tiene. El kernel generalmente está manejado en lo que es el ring 0. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene acceso a todo. ¿Sale? Tiene todos los privilegios habidos y por haber dentro de la arquitectura de nuestra máquina. Entre el ring 1 y el ring 2, que generalmente no se utilizan, es donde están corriendo los drivers. Estos tienen menos privilegios. Los kernel microlíticos, como puede llegar a ser Horde o Minix, sí manejan todos estos anillos. Los kernel monolíticos, como llega a ser Linux, únicamente maneja dos anillos, que es el 0 y el 3. En el anillo 3 es donde está corriendo el espacio de usuario, ¿sale? Un usuario únicamente puede hacer lo que el kernel le permita realizar, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que root, que es un usuario, vive en nivel 3, ¿vale? Si root tiene posibilidades de trabajar es porque el kernel se lo permite. En Linux a esto se le llama capabilities, ¿vale? Nosotros podemos quitarle todas las posibilidades a root quitándole las capabilities y podemos asignarnos a nosotros a root únicamente asignándonos estas capabilities, no únicamente con el ID 0. Bueno, las comunicaciones entre el espacio de usuario y el espacio de kernel se hacen a través de archivos. Generalmente se utiliza el Virtual File System para poder llegar a hacer estas comunicaciones, ¿sale? Debido a esto, pues existen estos sistemas de archivos virtuales que ustedes han visto muchas veces en su sistema operativo, que tiene que ver con proc, que tiene que ver con sys, inclusive que tiene que ver con dev, ¿sale? Estos directorios únicamente existen en RAM. Una vez que ustedes reinician, se puede eliminar o se eliminan estos sistemas y se van creando conforme se van necesitando, ¿sale?
Todas las llamadas al sistema están en una tabla especial. Esta tabla se denomina la syscall table. ¿Cómo funciona el proceso realmente? Nosotros tenemos nuestra capa de procesos, que es donde está corriendo cualquier proceso que nosotros queramos. Quieren llamarle Firefox, le quieren llamar Opera, quieren llamarle Angry Birds, etcétera. Cualquier proceso que ustedes estén trabajando. Este proceso hace una llamada al sistema, ¿sale? Existen cerca de 300 llamadas al sistema en el entorno Linux. Estas llamadas al sistema nos permiten manejar el file system, manejar los procesos, hacer un manejo de memoria, manejar todo lo que tiene que ver con los protocolos de red, ¿sale? Y después, bueno, ya sabemos que nosotros podemos acceder directamente a los drivers o modificar directamente las tramas de los protocolos que nosotros queramos ocupar. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando empecemos a desarrollar los que son los módulos de kernel o los rootkits que nosotros manejemos? Bueno, en primer lugar, el kernel carece de protección de memoria. Cuando ustedes están trabajando a nivel de usuario, ustedes saben que su proceso no puede intervenir de forma directa otro proceso. El kernel se los impide. Cuando ustedes están trabajando en el kernel puede trabajar en cualquier lado. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene protección de memoria. Es algo que debemos tomar muy en cuenta porque puede provocar después algunos fallos que provocan ups en el sistema, y un ups en el sistema es un indicatorio para cualquier administrador de sistema que hay algo que está ocurriendo mal dentro del mismo, ¿vale? Después, el kernel no puede ocupar de manera sencilla operaciones de punto flotante, ¿sale? No existen librerías para que nosotros las podamos manejar. Lo que han trabajado con C, se pueden ir olvidando de libstdio, de conio, de stdlib, de todas las librerías que ustedes conocen se pueden olvidar. No existen tampoco librerías para que puedan hacer un manejo de redes, por ejemplo. El espacio de pila del kernel es muy reducido. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que programar de forma reducida, ¿sale? No es como cuando programan en Java que pueden hacer un programa que pesa 3 GB en RAM, no hay problema porque actualmente las computadoras tienen 8, ¿verdad? Debido a la naturaleza asíncrona de las interrupciones del kernel, algo muy importante en el mismo es la concurrencia, ¿sale? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque dos procesos pueden estar tratando de acceder al mismo conjunto de memoria o al mismo manejo de memoria, y cuando nosotros desarrollamos rootkits tenemos que tomarlo en cuenta de forma que no estemos provocando alteraciones en el sistema. Y por último, la portabilidad. Si ustedes desarrollan un rootkit para un kernel 2.6, no necesariamente funciona para el 3. ¿Sale? De hecho, ya no funcionan para el 3. Ningún rootkit del 2.6 funciona para el 3. La portabilidad es muy importante. Ustedes tienen que trabajar con diferentes funciones. Y además lo vamos a ver más adelante. Inclusive la portabilidad entre arquitecturas cambia de uno a otro. Bueno, lo primero que tenemos que ver cuando desarrollamos un rootkit, en especial de la manera del LKM, al hacerlo como módulo, es esconderlo. ¿Vale? Nosotros tenemos que esconder el módulo. Si no, se pueden dar cuenta de que existe un módulo que se llama NATAS. ¿Qué hace el módulo NATAS? Bueno, pues para empezar, si no tenemos algún periférico extraño, pues no debería estar ahí ese módulo. Entonces nosotros tenemos que esconderlo, ¿vale? Para esconder el módulo nosotros tenemos que analizar, o si analizáramos el código fuente del kernel, sabemos que hay una lista enlazada en la cual se mantienen todos los módulos que están cargados. Lo que es lsmod y proc a través del BFS acceden a dicha lista, ¿vale? Esconder el módulo, o la primera forma de esconder nuestro módulo, es muy sencilla. Basta con que nosotros eliminemos nuestro módulo de la lista, ¿sale? De esta forma el lsmod y proc no pueden llegar a alterarlo, no pueden llegar a encontrarlo. ¿Cuáles son los dos problemas ante esta aproximación? Bueno, el problema número uno es que en proc efectivamente no estamos, sin embargo en sys seguimos siendo visibles, ¿sale? Si alguien se da una vuelta por sys en los módulos puede llegar a encontrarnos. Y el segundo problema es que al hacer un unload del módulo, nosotros podemos provocar un ups, que puede generar un kernel panic, que puede generar un crash, que puede generar un core. Eso significa que nos pueden llegar a encontrar. Entonces, si nosotros ya tenemos eso en mente, nosotros sabemos que no podemos utilizar esa única línea de código para llegar a escondernos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, analizando una vez más el código fuente del kernel, nosotros sabemos que cada entrada en sys es un objeto del tipo módulo kObject, ¿sale? Estos objetos están definidos en un encabezado que se llama módulo.h. Internamente, esta estructura tiene una estructura del tipo kObject. Esta estructura está definida en kObject.h, ¿sale? Cuando nosotros descargamos el módulo del kernel,
lo primero que se hace es eliminarnos de sys y posteriormente de la vista, ¿vale? Es lo que hace generalmente el kernel cuando nos descarga. Una vez más, hay que considerar que el kernel no libera ningún objeto que esté referenciado o que esté inicializado hacia null. Esto es muy importante porque si nosotros apuntamos ciertas listas o ciertos objetos hacia nulo, el kernel no lo va a tratar de liberar, evitando provocar un kernel panic. ¿Vale? ¿Cuáles son las recomendaciones entonces cuando estamos trabajando con rootkits? En primer lugar, recordar la información previa. ¿Cuál era el módulo que estaba antes de nosotros y cuál era el módulo que estaba después de nosotros? Recordemos que esto es una lista y es una lista enlazada doblemente y es circular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros siempre vamos a saber cuál es el módulo que está al principio y cuál es el módulo que está atrás de nosotros. Hay que sobreescribir readproc y writeproc. Estas son funciones de los BFS. Esto es muy común para que nosotros podamos llegar a escondernos, inclusive si tratan de hacer funciones de más bajo nivel. Y por último, cuando ustedes trabajen con módulos de kernel, todas las funciones que manejen o la mayoría de las funciones que manejen tienen que ser estáticas, porque de otra forma van a dejar rastros en call sims, entonces pueden llegar a ser detectables desde ahí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a esconder ahora sí el código completo que nos puede llegar a esconder nuestro módulo en el kernel sin provocarnos un kernel panic o inclusive un oops? Aquí la tenemos. Esta es la función que nos puede llegar a hacer esto. Lo primero que hacemos es, ya tenemos nuestra conocida función que nos elimina de la lista. Posteriormente nosotros vamos a empezar a eliminar los k-object que se generan dentro del registro de sys, ¿sale? Y empezamos a liberar memoria que no nos interesa que se quede guardada. Por ejemplo, el tema de lo que son los atributos, notas sobre los atributos de los módulos, etcétera. Y empezamos a referenciar hacia null estos otros, perdón. Empezamos a referenciar hacia null estos procesos que nosotros estamos liberando. ¿Para qué? Para que el kernel no los quiera tratar de borrar o que no los quiera tratar de sobreescribir en algún momento. De esta manera nosotros nos aseguramos en que nuestro módulo de kernel va a seguir vivo, va a seguir activo y que el kernel no va a intentar descargarlo, o que cuando se haga un reboot del sistema operativo, por ejemplo a través de un shutdown o de la misma del mismo proceso reboot, que no nos genere un oops, de forma que nosotros podamos estar escondidos sin ningún inconveniente. ¿Vale? Finalmente, en la inicialización de nuestro módulo, basta con mandar llamar la función que nos va a esconder completamente el rootkit dentro de lo que es el kernel. Bueno, ya una vez que nosotros tenemos nuestro kernel escondido completamente, ¿qué es lo que procedemos a hacer? ¿Vale? Uno de los ataques más viejos, que viene desde el kernel 2.4, es la modificación de la task struct. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar procesos directamente en el kernel sin ser vistos. ¿Sale? ¿Cómo funciona el proceso de tareas o cómo funciona el scheduler en Linux? Bueno, asimismo como los módulos viven en una lista enlazada, los procesos viven en una lista enlazada también. ¿Sale? Donde el primer proceso viene a ser el proceso init. Ustedes saben que en Linux el proceso init es el primer proceso que se ejecuta, ¿sale? Y después de él, a través de dos punteros que son del tipo task struct, nosotros estamos gestionando cuál es el proceso que sigue y cuál es el proceso que está anterior a nosotros, ¿sale? De esta manera el scheduler puede ir iterando sobre cada uno de los procesos y asignarles tiempo de procesador para que puedan estar trabajando, ¿sale? Si nosotros queremos esconder un proceso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál es la forma más fácil que se imaginan que tenemos que hacer? Exactamente, lo único que basta es con apuntar el next al otro y el prep hacia el otro. De esta forma nosotros nos desenlazamos de ahí, ¿vale? Sin embargo, si nos desenlazamos va a ocurrir un problema. Si nos desenlazamos por completo, nosotros perdemos toda visión del proceso. ¿Están de acuerdo? Nosotros ya sacamos nuestro proceso de la cola y no hay forma de encontrarnos directamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno de los punteros que existen dentro de esta estructura de procesos se denomina el real parent. El real parent es el proceso padre de cada uno de los procesos que están ejecutando. Por ejemplo, cuando ustedes abren una terminal, pues el proceso padre puede ser bash. O en el caso de si están ejecutando Gnome, el proceso padre pues va a terminar siendo el Gnome terminal, ¿sale? Y ahí se ejecuta un bash. El real parent de bash va a terminar siendo el Gnome terminal, ¿sale? El del Gnome terminal va a ser Gnome, el de Gnome va a ser el X server, etcétera,
¿Sale? Ese es el real parent. El único proceso que no tiene un real parent, ¿cuál creen que es? Init. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es sacar nuestro proceso de los punteros next y prep y decirle que nuestro proceso va a ser el real parent de init. De esta forma nosotros escondemos el proceso por completo, pero sin embargo sigue enlazado a la lista. ¿Sale? Tiende a haber un pequeño problema con esto. El scheduler lo que hace es iterar entre cada uno de los procesos, el next task y el prep task. ¿Sale? De esta forma es que el scheduler se dedica a darnos tiempo de procesador a cada uno de los procesos que están corriendo en el momento. Si nosotros sacamos a nuestro proceso de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que nuestro proceso ya no va a tener tiempo de procesador, se va a pasmar. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Nuestro rootkit lo que tiene que hacer es modificar el scheduler para que también, una vez que itero sobre toda la lista, le asigne tiempo de procesador al real parent de init. Y de esa forma le va a asignar tiempo de procesador a nuestro proceso también. ¿Vale? ¿Hay forma de encontrar nuestro proceso una vez que hicimos esto? De hecho, sí la hay y es muy sencilla. Basta con que nosotros empecemos a debuguear el kernel utilizando GDB. Nosotros tenemos que saber cuánto pesa nuestra task struct. Si nosotros sabemos cuánto llega a pesar la task struct, entonces nosotros podemos empezar a iterar entre cada uno de los procesos que existan y navegar para ver cuál es el proceso que se está colando por ahí. Al final de las diapositivas vamos a ver un pequeño dumping de memoria de mi máquina, donde les muestro un poco esto. ¿Qué es lo siguiente que podemos llegar a hacer? Bueno, sabemos que trabajar con procesos es una buena idea, sigue siendo novedoso, nosotros podemos meter un keylogger ahí y todo está fenomenal. ¿Sale? Sin embargo, hay procesos o nosotros a veces queremos llegar a cabo o llevar a cabo procesos o ataques más eficientes. Entonces lo que nosotros hacemos es un hijacking de la syscall table. ¿Sale? Pues como ustedes recuerdan en el diagrama que vimos anteriormente, la capa de proceso se comunica a las llamadas de sistema y hace lo que tenga que hacer. ¿Sale? Escrituras, lecturas, etcétera. ¿Okay? Nosotros entonces, si hacemos un hijacking de la syscall table, nosotros podemos mandar a ejecutar nuestra función que haga lo que nosotros queramos y que posteriormente termina haciendo lo que hacía la llamada de sistema original. Aquí podemos ver un ejemplo muy burdo si lo quieren hacer. Es una llamada a sistema de open. Lo que hace open es abrir un proceso, abrir un archivo, abrir una conexión de red. Ustedes recuerden que para Linux todo es un archivo, así que lo hace con open. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, a lo mejor nosotros ponemos una condición. A lo mejor lo que nosotros estamos haciendo con open es evitar que se pueda abrir un proceso nuestro, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, si el nombre del archivo es igual al nombre del archivo que nosotros queremos impedir que abra, entonces ejecuta tal cosa, ¿no? En caso contrario, bueno, entonces ejecuta la llamada original. ¿Sale? Ahora bien, generalmente cuando nosotros trabajamos con los sistemas o cuando hacemos un hijacking de la syscall table, pues nosotros tenemos que saber exactamente dónde se encuentra la syscall table. Existen dos formas de poder obtener la syscall table en los sistemas Linux. La primera de ellas es a través de un archivo que se crea cuando ustedes instalan el sistema operativo y que se llama system.map. De esta forma nosotros podemos esconder o encontrar cuál es la syscall table, en dónde se encuentra, en qué dirección de memoria se encuentra la syscall table, y entonces nosotros decir, a partir de esta dirección nosotros vamos a iterar sobre la llamada sistema que nosotros queramos hacerle un hook y listo. ¿Vale? Sin embargo, muchos administradores de sistema eliminan este archivo. Este archivo no se ocupa para nada, es únicamente para el administrador del sistema. ¿Qué ocurre si el administrador de sistema eliminó este archivo? Bueno, pues nosotros ya no podemos hacer un grep para buscar la syscall table. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un dynamic hijacking. Para esto nosotros tenemos que conocer un poco la arquitectura y cómo funciona el kernel de Linux en nuestro procesador. ¿Vale? Cuando nosotros trabajamos con arquitecturas de 32 bits, nosotros sabemos que el kernel se ejecuta en lo que es la memoria de la C a la FFF, ¿sale? A la última. Eso quiere decir que es 1 GB de memoria donde se está ejecutando nuestro kernel completamente. Sin embargo, cuando el kernel se descomprime, únicamente ocupa la memoria de los rangos de la C hasta la D. ¿Por qué? Bueno, existe una variable de cuando nosotros compilamos el kernel que se llama config-mem. En esta variable nosotros sabemos que el kernel únicamente puede ver estos rangos de memoria. El rango adicional es un rango de memoria que se le llama memoria extendida.
¿sale? Es una memoria más alta que se le llama extendida y entonces el kernel puede llegar a ver más allá de eso. Sin embargo, en un kernel normal, común y corriente, nosotros basta con que sabemos que únicamente tenemos que buscar de la dirección de memoria C hasta la dirección de memoria D, ¿vale? Ahora bien, en la arquitectura de 64 bits es muy diferente. Nosotros ya no tenemos 32 bits de memoria para buscar, nosotros manejamos 64. ¿En qué direcciones de memoria se maneja nuestro kernel? Bueno, una vez más, el kernel arranca su memoria en la dirección 8Fs, 81 y los demás ceros. ¿Sale? Entonces, en esa dirección es donde arranca el kernel y de ahí hasta que se generen una vez más completamente todos los bits en uno. ¿Sale? Sin embargo, igual que en 32 bits, el kernel no se ocupa en toda esa memoria. Lo único que tenemos que hacer, bueno, basta con que iteremos desde el 81 y el resto de ceros hasta el 81 y el resto de Fs. ¿Sale? Es ahí donde se va a encontrar el kernel y es únicamente en ese espacio de memoria donde nosotros podemos llegar a encontrar la syscall. ¿Sale? Y finalmente, para poder hacer un brute force de la syscall table de forma dinámica, basta con buscar una llamada a sistema que sí esté exportada. ¿Vale? Hay una llamada al sistema que se exporta para todos. El kernel la exporta por sí mismo porque cualquier proceso la llega a necesitar. Esta llamada a sistema es la sysclose. Eso quiere decir que si nosotros empezamos a iterar para encontrar la sysclose, nosotros podemos encontrar nuestro syscall table de forma dinámica y en cualquier arquitectura que nosotros queramos. Y bueno, ahí tienen el código que realmente lo que hace es encontrar la syscall table dentro de lo que es el ambiente de memoria. No importa si es de 32 o de 64 bits. Existe una macro ya definida que te dice si tu arquitectura es de 32 o 64 bits y ahí es donde nosotros ponemos cuáles son los rangos de memoria que nosotros vamos a empezar a buscar. Y finalmente únicamente basta con iterar hasta donde queramos. ¿Por qué devolvemos la syscall una vez que la encontramos ahí? Porque la sysclose es la primer llamada a sistema dentro de la tabla. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que una vez que encontramos la syscall table, nosotros la devolvemos y ya tenemos nuestra tabla de sistema. Ahora bien, en los kernel 2.4 la syscall table estaba exportada como un símbolo. Esto permitía que ustedes pudieran buscar únicamente la syscall table, no tuvieran que hacer un brute force de dónde se encuentra la memoria y listo, la podíamos controlar. En los kernel 2.6 hasta el 26, pues únicamente así había que buscar la syscall table y se modificaba. Sin embargo, del punto 26 hasta ahora, la syscall table está permanecida en un registro de memoria o un espacio de memoria que se denomina de solo lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes intentan hacer el procedimiento anterior y después modifican alguna de las llamadas a sistema, el kernel se los va a impedir y pueden provocar dos cosas. Uno, que generen un crash en su módulo, no un kernel panic. O dos, que el módulo o el kernel como tal trate de matar su proceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que convertir la memoria de solo lectura a una memoria de lectura-escritura y después de hacer el hijacking, nosotros convertimos la memoria de lectura-escritura a solo lectura. ¿Sale? ¿Cómo se hace esto en las arquitecturas de 32 bits generalmente? Bueno, existen diferentes registros de procesador que se le llaman los CRs, que son los Control Register. Existen 4. El 2 y el 3 están reservados, el 4 se utiliza para otras cosas y el que nos interesa a nosotros es el Control Register 0. ¿Sale? En el bit 0 de este registro nosotros manejamos o el procesador tiene algo que se le denomina Protected Mode. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando encuentra una región de memoria que está marcada como solo lectura, no va a permitir que nada ni nadie escriba en ella. No importa qué privilegios tenga, no le va a permitir. ¿Sale? ¿Quién lo está impidiendo? Eso lo está impidiendo directamente el hardware. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para entonces poder hacer un hijacking de la syscall table? Modificar este registro o este bit y cambiarlo hacia un 1. ¿Sale? Es lo único que tenemos que hacer. Entonces, pues basta con que nosotros diseñemos durante el hijacking el código siguiente. Para esto, el kernel pone a nuestra disposición dos macros. ¿Sale? Una de ellas se llama write.cr, que quiere decir que nosotros podemos escribir en el control register 0, y otra que se llama read.cr, que nos permite escribir o leer, perdón, nos permite leer lo que existe en el control register 0. Entonces, lo único que nosotros hacemos es un AND con este valor en hexadecimal que está negado. De esta forma,
aquí lo pueden ver. Lo que nosotros estamos haciendo es que el bit 17, ¿por qué el 17? Porque si ustedes ven la arquitectura de su procesador, sabrán que aunque este está en el bit 0 del control register 0, está en el bit 17 de toda su arquitectura de procesador, ¿sale? No importa si es de 32 o de 64 bits, ¿sale? Entonces nosotros únicamente cambiamos hacia un 1 esta función y todo lo demás que se mantenga como estaba. Para restaurarlo, lo único que nosotros tenemos que hacer es escribir una vez más un 0 en este registro de procesador y el resto se queda como estaba, ¿vale? De esta forma nosotros activamos o desactivamos la escritura o el tema de solo lectura dentro de memoria específica, ¿vale? Cuando no llega a funcionar esto, que tiende a ser en otro tipo de plataformas o en otro tipo de arquitecturas como puede ser Itanium, lo que se utiliza son otras macros de procesador, que son la page RW y la page read only, que nos permite cambiar un segmento de memoria a solo lectura o lectura-escritura. Sin embargo, en este caso tenemos que tener en cuenta hasta dónde llega la syscall table y todo ese segmento de memoria llegar a cambiarlo, ¿sale? Y bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros obtenemos nuestro puntero de función, cuál es la dirección original de, en este caso, la llamada write, la llamada de sistema write. Sobreescribimos la llamada de sistema write con la de nosotros y finalmente convertimos una vez más a 0, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un poco de lo que es el hijacking del Virtual System File, ¿vale? Nosotros sabemos que existen dos Virtual System File, lo que es sys y lo que es proc, ¿vale? Cuando nosotros creamos un rootkit, no únicamente podemos ir a través de las llamadas de sistema, nosotros podemos escondernos a través de estos sistemas virtuales de Linux, ¿vale? La función es muy sencilla, todos los sistemas virtuales ustedes saben que están compuestos por algo que se le denominan inodes, ¿vale? En Linux absolutamente todo es un archivo, eso significa que todo tiene un inode. Lo único que tenemos que hacer es modificar la operación que nosotros queramos cambiar. Esto existe una estructura que se le llama File Operations, donde se definen las diferentes operaciones sobre los archivos. Únicamente nosotros tenemos que cambiar la operación que nosotros queramos por la función de nosotros y basta con que nosotros la ejecutemos y listo. En el rootkit que vamos a ver de ejemplo, trabaja de dos maneras. Un rootkit obtiene dinámicamente lo que es la dirección de lo que es la syscall table y el otro lo que hace es trabajar con el Virtual System File para esconder diferentes procesos, ¿sale? Usuarios, archivos e inclusive convertirnos en root completamente. Vamos a ver cómo funciona el hijacking de la, del Virtual System File. Bueno, primero nosotros tenemos que ver el file operation. Esta estructura está definida en el kernel y nos define las diferentes operaciones que se pueden realizar a nivel de archivos, ¿sale? Dentro de cualquier inode. Y nosotros vamos a manejar dos. Una que va a ser del tipo constante, que va a contener nuestra función original, ¿sale? Que es la que hace realmente todo. Lo que hace cuando ustedes hacen un ls, ¿qué es lo que tiene que hacer realmente el ls? Cuando hacen un rm, ¿qué es lo que tiene que hacer el rm? Y la otra que va a ser del tipo estática, que va a contener nuestra función, ¿sale? Nosotros la vamos a modificar ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es decirle al kernel que nos dé el path de alguna de los sistemas de archivos que nosotros queramos modificar o que le queramos hacer hijacking. En este caso le estamos diciendo que nosotros queremos que nos devuelva el path de lo que es proc, ¿sale? Si manda algún error, si manda algún valor diferente de 0, eso quiere decir que no pudo encontrar este directorio y entonces eliminamos, no podemos seguir continuando. En caso contrario, lo que nosotros hacemos es obtener el inode de la entrada, ¿sale? ¿De qué entrada? De proc en este caso, ¿sale? Una vez más, si no se encuentra el inode, quiere decir que hubo algo raro y eliminamos completamente, salimos. Y por último, nosotros empezamos. Decimos, bueno, lo primero que voy a hacer es las operaciones de file system que yo tengo, se las voy a agarrar del inode como están actualmente. Posteriormente voy a decir, la original la voy a agarrar también de esta manera, ¿sale? Estamos igualando. Creo que los que han trabajado con C sabrán interpretar el código. Y por último, yo digo, en este caso estoy diciéndole, vamos a cambiar la función readdir por esta otra función que se llama natas lookup, ¿sale? Y finalmente le estamos diciendo que la operación o la tarea de estructuras actual o con la que va a trabajar actualmente este node
va a ser con esta función, que es la que nosotros modificamos en el paso anterior. ¿Vale? De esta manera nosotros lo que logramos conseguir con esto es hacer un hijacking del Virtual File System y nosotros podemos trabajar directamente lo que nosotros queramos, esconder procesos, esconder usuarios, esconder archivos, esconder conexiones de red, convertirnos en root inclusivemente. Y bueno, ahora vamos a ver un par de métodos de detección, ¿no? Muy sencillos realmente, porque no existe como tal algo más grande que se pueda llegar a hacer en estos casos. Si ya se nos colaron a nuestro kernel y nosotros no tenemos alguna imagen del sistema como estaba originalmente, llegar a encontrar estos rootkits es muy difícil. ¿Sale? Existen varios rootkits que te dejan algunos archivos y entonces ya existen firmas para detectarlos. Sin embargo, existen otros a los cuales no están asociados con ninguna firma y es muy complejo llegar a obtenerlos. Entonces, nosotros cómo podemos llegar a hacerlo y es lo que vamos a ver a continuación. Primero es comparando la tabla de símbolos. Existía hace tiempo un proyecto, se dejó de desarrollar en el 2009, me parece que se llama CEPO. CEPO lo que hacía era sacar una imagen completa de lo que era la tabla de símbolos del sistema operativo. ¿Vale? Hacía un mapeo entre System Map y lo que era el DevCamM y entonces empezaba a analizar a ver el MD5 de esta syscall con el MD5 que se encuentra actualmente en memoria, etcétera. ¿Vale? Y de esa manera trataba de sacar una imagen y listo. Continuamente lo que nosotros teníamos que hacer era ir rastreando esto. Ese es uno de los métodos más efectivos para poder llegar a encontrar si tenemos un rootkit activo. ¿Por qué? Porque si nos cambiaron la memoria, pues eso quiere decir que hay algo extraño trabajando ahí. ¿Vale? El otro es el análisis de binarios. Existen multitud de sistemas actualmente para los que están trabajando o los rootkits que trabajan en capa 3 que nos hacen un chequeo de los binarios, ¿no? A lo mejor si troyanizaron la libproc o si troyanizaron un LS o si troyanizaron el PS, etcétera. ¿Vale? Un análisis de binarios es muy sencillo para rootkits únicamente en capa 3. Y finalmente haciendo un análisis del path de ejecución. Existe otra forma de llegar a encontrar los rootkits. Esto es comparando dos diferentes sistemas que a lo mejor pudieran llegar a estar instalados en el mismo tiempo y entonces empezando a debuguearlo completamente, qué es lo que está haciendo cada llamada. Por ejemplo, si nosotros hacemos un hijacking de lo que es la llamada de write, por ejemplo, nosotros podemos analizar. Bueno, originalmente el proceso sigue una línea tal cual, recta. ¿Sale? Sin embargo, cuando nosotros metemos un rootkit ahí metido y lo que nosotros hacemos es un hijack, por ejemplo, de la llamada sistema write, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se manda a llamar la llamada al sistema, sin embargo, nuestro rootkit lo va a encontrar ahí, manda a llamar nuestra syscall alterada y después manda a llamar la función y finalmente vuelve a llamar la función original. ¿Sale? Eso quiere decir que nosotros ya metimos un paso adicional. ¿Vale? Viéndolo muy burdo diríamos, el paso 1 se ejecuta el LS, el paso 2 se ejecuta la syscall de read y el paso 3 nos devuelve el resultado. Si nosotros tenemos un rootkit sería el paso 1 el LS, el paso 2 el rootkit, el paso 3 la función syscall read y el paso 4 nos devuelve el resultado. ¿Sale? ¿Se dan cuenta? Es muy burdo, es muy tonto, pero de esa manera nosotros podemos llegar a encontrar los rootkits que estén instalados. ¿Qué es lo que nos proponemos, por ejemplo, o qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Bueno, saco las funciones de rootkit o la syscall como están actualmente y lo que hago es pegarlas en la memoria de mi rootkit. ¿Eso qué quiere decir? Que yo únicamente voy a hacer 3 pasos a la vez. El paso 1 que va a ser el LS, el paso 2 que va a ser el rootkit, hago lo que yo quiera y después ejecuto sobre la misma función la syscall. Y finalmente devuelvo el resultado. ¿Vale? De esta manera nosotros podemos evadir también el path execution. Y la forma de llegar a encontrar un rootkit de este estilo pues es únicamente haciendo sumas MD5 constantemente de lo que es la memoria del kernel. ¿Sale? DevCamM. Y bueno, finalmente, por ejemplo, para hacer un análisis de procesos en un sistema Linux, basta con que nosotros hagamos un debugueo. Para esto lo que hice fue un pequeño módulo de kernel que me dijera cuánto pesa mi task struct, ¿sale? Entonces ahí vemos que la task struct directamente en mi máquina pesa 1048, ¿ok? Después yo le pregunto a System Map en qué dirección de memoria va a arrancar init. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque a partir de init nosotros vamos a empezar a rastrear los diferentes procesos que están trabajando, ¿vale? Y después, bueno, quienes han trabajado con el debugger alguna vez sabemos que mandamos llamar el debugger con el ejecutable y después con el core dump. ¿Sale? En este caso nosotros sabemos que nuestra ejecutable es nuestro núcleo que estamos corriendo.
Y finalmente el core dump es el core de lo que es nuestro kernel, en este caso Procca Core, ¿vale? Y listo, una vez que ya estamos aquí, nosotros lo que vamos a decirle es, queremos empezar a brincar de la dirección de memoria donde se encuentra nuestra init task, 262 palabras. ¿Por qué 262 palabras? Bueno, porque mi task struct era de 1048 y si nosotros dividimos 1048 entre 4, que es las palabras, bueno, sabemos que es 262 palabras, ¿vale? Y entonces aquí obtenemos todos los diferentes registros. ¿Qué es lo que procede? Bueno, esto ya varía de arquitectura en arquitectura. Y lo que ocurre es que nosotros tenemos que encontrar en nuestra task struct donde se encuentra definido, por ejemplo, la prep task, ¿sale? Definiendo o según el tipo de arquitectura, el kernel define más o menos campos para la task struct. Eso significa que no les puedo decir en exacto, busquen en la palabra tal o en el byte tal, donde se va a encontrar la siguiente tarea, ¿no? Esto depende completamente de la arquitectura de procesador que están manejando ustedes y de su sistema operativo como tal cual lo tienen configurado ustedes, ¿vale? Sin embargo, esta es una forma de encontrarlo. Yo aquí puedo encontrar que la siguiente dirección de memoria de mi init task es esta, ¿vale? Pero esto únicamente aplica a mi sistema operativo. En el caso de ustedes, a lo mejor se puede encontrar en esta otra dirección, ¿sale? Pero eso ya depende completamente del sistema operativo en cuestión. Y bueno, vamos a pasar ahorita a la demo y ya finalmente doy las gracias a las personas ahí indicadas. La 3.2 me parece. 3.2. Bueno, lo que vamos a ver en esta primera es un hijacking muy sencillo de lo que es la syscall de write, ¿sale? Una vez que yo ejecute esta, se va a ver como el DMESC se empieza a mandar a ejecutar completamente con lo que yo le voy a mandar llamar. En este caso, lo que va a mandar es un write hijacked, ¿sale? Cada vez que yo hago un proceso de escritura, se manda a llamar mi función y posteriormente ejecuta la función original, ¿sale? Ahorita estoy mandando invocar sobre la syscall que yo ya conozco, ¿sale? En mi sistema esa es la syscall. La siguiente demo que veremos es cómo obtener la syscall de forma dinámica. El código lo vamos a ejecutar para que también nos encuentre la syscall. Y bueno, bastaría únicamente ahí cambiar de forma estática como se encuentra, mandar llamar nuestra función de find para que encuentre la syscall table, ¿sale? Bueno, vemos primero que en el DMESC no hay absolutamente nada, así que no hay nada truqueado. Y bueno, ahí estamos viendo que constantemente, como manda una petición de escritura, bueno, se va a atascar el DMESC de puros write hijacked, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer ahorita es eliminar el rootkit que está o el módulo que está ahorita corriendo para que no me esté haciendo basura, para que les pueda mostrar las demos que siguen, ¿no? Esto es en arquitectura 32 bits. Ahorita les voy a mostrar que de igual manera funciona en arquitectura de 64 bits, ¿sale? Oye, ¿y si le das el ese modo, no sale o no le metiste? No, este no, pero ahorita les muestro el otro que si no te sale. Listo, bueno. Eliminé el módulo y ahí se ve que ya salió el módulo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay un montonal de hijackets por ahí metidos. Este sí aparece en un LSMod. Ahorita lo vamos a ver, si quieren, cómo se esconde el módulo, que no nos aparece en ningún lado. De hecho, ahí esta máquina lo ocupé para un laboratorio de rootkits que di en otro congreso. Entonces ahí vienen los diferentes laboratorios que fuimos haciendo, ¿no? Para llegar hasta ese punto. Bueno, lo primero es
ya vimos el pasado que tenía de forma estática donde se encontraba la dirección de memoria de mi syscall table, ¿sale? Ahí se encuentra la dirección de memoria, completamente lo marca. Ahora vamos a ocupar el módulo de kernel que se construyó para que nos haga un brute force de la memoria y nos encuentre la dirección de memoria de la syscall table, ¿sale? Y bueno, ahí está. Corrimos el módulo, lo único que está haciendo es el brute force de la syscall table y le mandamos a imprimir que nos diga en qué dirección de memoria encontró la syscall table. Como podemos ver, la dirección de memoria es exactamente la misma que nosotros ya conocíamos a través de System Map, ¿sale? Ok. El siguiente, lo que vamos a hacer es esconder el módulo, pero únicamente de proc, ¿sale? Si nosotros le damos un lsmod, no nos va a aparecer el módulo. Si nosotros le damos un lsproc modules, un cat proc modules, tampoco nos va a aparecer el módulo. Sin embargo, cuando lo busquemos en sys, vamos a ver que el módulo efectivamente sigue viviendo, ¿vale? Y el siguiente va a ser donde lo desaparezcamos por completo. Este primero lo único que hace es eliminarnos de la lista y elimina nuestro módulo. Generalmente todas las herramientas de rootkits que ven por ahí en la web, lo único que hacen es eso, eliminarlo de esa lista, ¿vale? Ok, bueno, ahí vemos que se corrió efectivamente el módulo y lo único que hizo fue esconderlo. Nosotros le pusimos a nuestro módulo hide y no aparece. RM por recursivo. Aguanta. Y tampoco nos aparecen los módulos. Sin embargo, en sys nosotros podemos ver que efectivamente sigue nuestro módulo viviendo. Aquí, puesto que ahorita no lo puedo descargar el módulo de forma directa, creamos un nuevo módulo que se llama hide2 y este módulo sí lo vamos a esconder por completo, ¿sale? Ahora sí, damos un demesc para ver que efectivamente se ejecutó nuestro módulo, nos dice que ya lo escondió realmente y lo vamos a buscar de la misma manera. Si le damos un lsmod no aparece. Si le damos el cat tampoco aparece. Y si lo buscamos en sys, tampoco aparece, ¿sale? Ese hide era el pasado. El hide2 que nosotros llegamos a crear no está ahorita funcionando. ¿Okay? Y bueno, ya lo último es un pequeño rootkit que nos va a funcionar para esconder usuarios, procesos, etcétera, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más interesante, este rootkit, este módulo de kernel lo que hace es levantar un socket en una dirección, en un puerto, en este caso es el puerto 36, 36, 666, y lo único que hace es ustedes le mandan un comando o le mandan lo que sea y les devuelve un eco, ¿sale? Es lo único que ya va a hacer, no hace gran cosa. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver que ya se cargó el módulo en memoria y que ya está escuchando. Ay, no sé qué falló. Perdón.
Ahora sí. Ahí podemos ver que ya está ejecutándose ahí. Si quieren lo descargo para que vean que no hay nada corriendo de ese lado. Bueno, ya se pasmó. Lo reiniciamos. Bueno, miren, en esta máquina, que es la de 64 bits, tengo exactamente el mismo rootkit, así no esperamos a que reinicie la otra. No está corriendo nuestro socket ahí, ¿ok? Ahí ya lo cargamos. Y ahí está, una vez más, escuchando el socket, ¿vale? Nosotros le hacemos un build telnet. ¿Sale? Y lo único que hace es un eco de lo que nosotros mandemos. Si nosotros hacemos el netstat, ahí nos va a aparecer. Pero ahora viene la parte interesante. Lo que nosotros vamos a hacer es empezar a escondernos. Para esto, el siguiente rootkit que yo hace un hijack de un archivo de proc. En este caso, el archivo que yo malwareé, si quieren llamarle así, o que modifiqué, es el cmd-line. Utilicé este archivo por dos razones. La primera, porque es un archivo que no muchos le prestan atención, y la segunda, porque para este ejemplo, este archivo es de solo lectura. Una vez que yo lo modifique con el rootkit, van a ver que se aparece de lectura-escritura. ¿Para qué? Para que yo le pueda mandar peticiones. ¿Sale? Sin embargo, va a seguir mandando. Si yo trato de escribir sobre este archivo, me va a mandar un error. ¿Vale? Ese sería el comportamiento normal. Lo que nosotros haríamos en un escenario real es buscar un archivo que ya tenga los privilegios de lectura-escritura para que no se vea esa modificación que nosotros lleguemos a hacer. Una vez que yo cargo el rootkit y se modifica este archivo, todos los comandos que yo le mande a este archivo los considera el rootkit y ejecuta las acciones que yo quiera. Okay, ya cargamos el rootkit en memoria. Y podemos ver que el proc-cmd-line ahora está como lectura-escritura. Si nosotros lo descargamos, esto es lo que veríamos originalmente en este archivo, ¿sale? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos realmente es ejecutarlo, descargarlo. Y ya lo tenemos cargado. ¿Qué es lo que podemos hacer una vez que ya está cargado? A lo mejor yo lo que quiero obtener constantemente son los privilegios de root. Entonces vamos a iniciar sesión con un usuario Billy Vulgar. Aquí vemos que estoy logueado con el usuario Debian. Que si yo trato de hacerle un ls a root, no lo puedo hacer porque obviamente no tengo los privilegios. Pero una vez que yo le mandé el comando a la función, nos convertimos en root. Nosotros vemos que ahí está corriendo nuestro proceso también. O sea, a lo mejor lo que nos interesa de igual manera es llegar a esconder los procesos o las tramas que nosotros estamos escuchando, ¿vale? Entonces vamos a esconderlo también. Y bueno, en este caso ya vemos que ya no estamos escuchando absolutamente nada. Como está dentro de la misma máquina conectada, pues a lo mejor nosotros también queremos eliminar el otro, ¿no? Entonces, este no es un source port, es un destiny port. Y de igual manera, ya escondimos el proceso.
Y finalmente, pues si nosotros hacemos un W, vemos que tenemos muchos usuarios Debian conectados. Eso no es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esconder también al usuario Debian para que no vean que está ahí conectado. Y tampoco nos aparece el usuario Debian. Y bueno, esto es en lo que he estado trabajando últimamente. Aún me quedan unas cuantas cosas por hacer. La visión que yo tengo en estos momentos es poder cargar el servidor que ustedes vieron, sin embargo que se cargue sobre un proceso que ya está abierto, que el rootkit tenga la facilidad de cargarse sobre un puerto que ya está abierto y entonces nosotros le podamos mandar tramas. Por ejemplo, digamos que lo cargamos sobre el puerto 80 porque nosotros pudimos llegar a un servidor que tiene el puerto 80 abierto, ¿no? Que es el protocolo HTTP. Entonces, que nosotros podamos mandar una trama HTTP formada de forma específica para que el rootkit lo reciba primero, haga las operaciones y nosotros podamos estar trabajando a gusto desde donde nosotros queramos, ¿no? Es algo parecido a lo que hace Packet Filter, lo que es el NetFilter realmente, ¿no? iptables es lo que hace. Ustedes saben que cada vez que llega un paquete a su máquina, el primero que lo toma es el kernel, ¿no? Y se lo manda al NetFilter. Digamos que la idea del rootkit que estoy trabajando es exactamente esa, que se cargue en memoria, que se cargue en el kernel, obtenga los paquetes, pero sobre puertos que ya está escuchando directamente, ¿no? Nosotros le mandemos a partir de ahí los diferentes comandos, no necesariamente a través de proc, como en este caso. Y bueno, para finalizar, antes de pasar a las preguntas, quisiera algunos agradecimientos a Nitrus, que cuando empezamos a ver el tema de los módulos, de esconder los módulos, me llamó o me alarmó sobre ese punto, que cuando lo descargas y no lo eliminas, pues efectivamente haces un oops, ¿no? HKM por el apoyo que me ha prestado, a Calderpound también, que por ahí anda, a Crix, que no sé dónde esté también por ahí metido, a Pred, a TTI, a Cimera y a Napa por el apoyo que también me han prestado y el aliento a seguir, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda para cerrar ya la conferencia. ¿Cuál sería la manera en la que tú, estando de este lado, podrías encontrar ese rootkit? Existen diferentes maneras. Como te comenté en un principio, la primera que tú puedes llegar a hacer es un análisis del path de ejecución del sistema. Comparas tu sistema versus otro sistema. Lo que empiezas a hacer es debuguearlo. ¿Con qué lo debugueas? Con el GDB. Puedes desensamblar, por ejemplo, una syscall, puedes desensamblar diferentes, inclusive lo que son localidades de memoria y empezar a analizar, por ejemplo, cómo se comporta en un sistema recién instalado y cómo se comporta en tu sistema, ¿no? Esa es una forma. La otra es, si hacemos lo que yo estoy todavía trabajando, porque sí es bastante código, el que tú embebas la syscall directamente sobre la syscall que tú estás haciéndole hijacking. Si tú no tienes un MD5, al menos yo, y a menos si hay alguien que conozca más de forense que yo, dudo mucho que lo puedas encontrar porque el análisis de path de ejecución va a seguir exactamente igual, ¿no? Lo único que podrías tratar de hacer es tomar cuánto pesa en memoria la nueva syscall comparada con una syscall original y revisar que las arquitecturas sean iguales para que de esa manera no lo llegues a encontrar, ¿no? Y si no, la otra es sacar un MD5 cuando tú instalas el sistema operativo, pero en un MD5 únicamente de los archivos como normalmente hacemos, ¿no? Dumpeando primero la memoria. Dumpeando la memoria, exactamente. Desde el punto de vista de hacking ethical, de ethical hacking, ¿de qué me sirve o qué ventaja tengo yo saber crear un rootkit y esconderlo? Bueno, esa pregunta creo que aplica igual que la pasada, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿de qué te sirve crear un malware o de qué te sirve saber cómo funciona un malware? Y es que si tú no sabes cómo funcionan de aquel lado,
pues es muy difícil que tú puedas saber cómo protegerte, ¿no? Y yo creo que, desde mi humilde opinión, ese es el problema de las personas que están encargadas de la seguridad de los ambientes actualmente en México y en gran parte del mundo, ¿no? Que ellos presumen tener toda la certificación y está perfecto, ¿no? Nadie dice nada. Sin embargo, si no saben cómo funciona realmente la mente del atacante, pues es muy difícil que tú sepas protegerte de este lado, ¿no? Es un juego de ajedrez realmente. En el ajedrez, pues si tú no sabes más o menos cómo va a funcionar, si tú no conoces el modelo de juego, pues es muy difícil que tú puedas saber defender tus piezas y te van a dar jaque mate, ¿no? Desde el punto de vista del kernel de Linux, ¿existe algún otro tipo de estructura diferente para evitar los rootkits? No existe una ruta o una estructura diferente. Los desarrolladores del kernel han tratado de meter diferentes controles, ¿no? Como les decía, en el kernel 2.4 la syscall se metía como un módulo exportable. Eso quería decir que cualquier cosa que estuviera en el kernel o trabajando en espacio de kernel podía invocarlo. Se dieron cuenta de que eso provocaba que se hicieran muchos rootkits, ¿no? Que pudieras trabajar de forma muy fácil. Entonces en la versión 2.6 quitaron eso como un módulo exportable y la tenías que buscar directamente. Y después se dieron cuenta de que también si tú la encontrabas, pues podías escribirla y entonces decidieron meterla en una localidad de solo lectura. Sin embargo ahora pues ya sabes que ya puedes quitarle la solo lectura y la puedes convertir a lectura-escritura y después volverla a cambiar a lectura y no hay forma realmente actualmente de decir esta versión de kernel no va a funcionar, ¿no? Hay partes, por ejemplo, donde no lo podrías instalar directamente. Por ejemplo, existe virtualización a nivel de kernel, en lo que hace vServer, por ejemplo. Linux vServer te permite correr como una instancia de sistema operativo. Digamos que si tú te metes ese sistema operativo y tratas de meter el módulo de kernel ahí, no te va a permitir, porque el núcleo de kernel se comparte con la máquina principal. Entonces ahí tú no puedes modificar nada. Tendrías que encontrar una vulnerabilidad en vServer para primero colarte a la máquina que está corriendo las máquinas virtuales y ahí instalar el rootkit y con eso ya infectarías, de hecho, a todas las máquinas, ¿no? Y bueno, la última pregunta. ¿Piensas liberar algún tipo de plantilla sobre el código que estás presentando, sobre la investigación? Sí, de hecho ya lo había prometido yo, la iba a liberar para la CUM y voy a preparar el paper completo y lo que es el algoritmo y parte del código fuente y lo voy a postear en la CUM. Yo espero que no pase de este mes. Oye, bravo.